Hola Fer, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludar. Hola Silvia, bien, gracias. Muchas gracias por acceder a grabar esta entrevista contigo para mis alumnos que están por graduarse, por titularse de la maestría en pedagogía. Y Ujú, bueno, estoy segura que esta, digamos, entrevista que tengamos les va a servir mucho para realizar su intervención. Te seleccioné a ti como uno de los clientes de nuestra consultoría, ujú. precisamente para que me hagas favor de platicarme acerca de tus necesidades. Primero te voy a presentar para que mis alumnos te conozcan. Em, Ella es la ingeniera y maestra en alta dirección e inteligencia de negocios, Fernanda Quijas. Ella es gerente ejecutiva de un departamento que es administración de proyectos en el sector bancario. Ujú. Y me gustaría mucho comenzar, Fer, por favor, explicándome cuál es la necesidad que tú tienes real para lograr una intervención de nuestro despacho en en tu empresa. Digo, la necesidad surge yo tengo a cargo los proyectos predictivos y ágiles del banco. Generalmente son proyectos de cambio, son proyectos de software. Entonces, nosotros necesitamos los PMs, Project Managers o administradores de proyectos o Scrum Masters, em, que puedan tomar decisiones, que puedan solucionar y tengan un tiempo de respuesta rápido a las necesidades que tiene el banco y que tiene el mercado, ¿no? Entonces, am, las nuevas, bueno, esto no es de nuevas generaciones o viejas, porque pues el equipo que va desde los 53 años hasta los 27, ¿no? Entonces se ve la misma necesidad de que desarrollen, como decíamos, que vean más allá de lo evidente, porque quieren ver los proyectos o las cosas o los procesos como receta de cocina. Ok. Y pues la verdad es que pasan muchísimas cosas en el día a día que no te permiten seguir un proceso. O sea, damos el entrenamiento, te damos las bases, te damos como el happy path o el caminito feliz de este es el paso uno, ese es el análisis, luego el desarrollo y luego la planeación, o sea, toda esa parte, pero muchas veces empezamos con que ya liberaron, luego analizas, luego intervienes y luego solucionas. Entonces, les cuesta mucho trabajo poder mm, adaptarse o tener esa flexibilidad mental, ¿no? Ok. ¿Podrías brevemente describirnos qué hace un project manager dentro de dentro de tu organización, así a grosso Ujú. modo? Bueno, un project manager en general, la mejor analogía que puedes hacer es como el maestro de orquesta. Pues es Ujú. el que está al frente, tiene muchos instrumentos, no sabe tocar a lo mejor todos, pero sabe cómo puede sonar la melodía y él es el que va dirigiendo quién entra primero y quién va después. Pero tiene que conocer a muy alto nivel cómo suena cada uno de los instrumentos. Y ese es Claro. lo que hace un project manager en general, ¿no? Es el que lleva a buen puerto o a éxito un proyecto que le da un beneficio a cualquier organización, ¿no? Creo Ujú. que eso es lo como mejor explicado. La analogía, claro, claro. Ujú, Y bueno, ¿me puedes describir en tu equipo de trabajo cuántos project managers tú administras o gerencias y que, digamos, me dices que hay un rango de edades muy amplio ujú. em, y digamos, pero que me gustaría que me explicaras qué formación tienen tus proyectos. O sea, todos son ingenieros, hay unos que Ujú. no. ¿Se necesita forzosamente ser ingeniero o una preparación o una certificación para ser project?
Hay una certificación que la hace, que la única que la hace es el Project Management Institute, que es el Ajá. PMI. Ujú, Ellos tienen es como si fuera el ISO, pues, ¿no? Ajá. ujú, ujú, Ellos tienen su famoso PMBOK, ujú, donde se rigen con varios procesos. La última versión, estuvieron muchos años basados en procesos. Esta última versión que liberaron el año pasado ya incluyeron la parte del marco de trabajo ágil que está, pues tiene mucho, está muy de moda por ujú, Spotify, por las startups ujú, y esa parte, ujú. ¿no? Ese Sí. es como quién te certifica. La parte de la certificación de Scrum Master para el marco ágil, hay un montonal de instituciones que te pueden certificar. El más famoso es Scrum, por ejemplo, Scrum México, y Ujú, esa te dura un año o 2 años ujú, más o menos. ujú. También el PMI, y hay otras que son vitalicias. Okey, Aquí no importa qué tanto estés certificado, sino las horas de vuelo que tengas, ¿no? Y en okey. diferentes procesos. Y bueno, la otra es mi equipo de trabajo. Yo estoy a cargo, tengo un gerente, Ujú, él tiene, que también es PM y gerente. Yo soy ujú, gerente y también tengo proyectos a mi cargo. ujú, Mi gerente tiene 3 personas a su cargo, ahí ya van 4, y yo ujú. tengo 4 personas a mi cargo, somos 7 y conmigo 8. Okey. Llevamos el 80% de los proyectos, del banco, Ujú. nosotros. Okey, de acuerdo. Ujú. Que en diferentes áreas del banco, ¿no? Por ejemplo, en Sí, finanzas, en contabilidad, en diferentes sí, áreas, o sea que cada proyecto es, diferente a otro. Ujú. es Y correcto. un perdón, Perdón, y un project manager puede estar a cargo de uno o más proyectos, ¿es correcto? sí, correcto. Tenemos, o sea, tenemos proyectos, son niveles en el banco. O sea, está Ujú, el funcionario, entras como funcionario, luego ejecutivo, coordinador, gerente, gerente ejecutivo y subdirección, y luego ya okey. vienen, o sea, es muy son muchos, no muchos, Muchos peldaños, eslabones. ¿no? Ah, okey, ajá. Es Ajá. muy Entonces, piramidal tu estructura. sí. Sí, Okey, porque estamos siguiendo la estructura que te da Banco de México, porque al final claro, somos un banco y tienes que seguir esas estructuras. Entonces, tenemos entiendo. la misma estructura que llevan todos los bancos. Ujú, Estamos nosotros en el corporativo, entonces los proyectos que te llegan, también tenemos proyectos regulatorios, hay un equipo regulatorio que ese no está a mi cargo, pero apoyamos al equipo regulatorio, que es si te llega una ¿cómo le llaman? Pues un oficio, o se publica algo en ujú. el diario oficial, por ejemplo, el cambio de tasas, ahora que hubo de COVID, que hubo estas, como que pidieron que los bancos tuvieran un programa de COVID, se publica en el diario oficial, nosotros tenemos que entrar, el equipo regulatorio tiene que entrar y tienes una fecha regulatoria, ¿no? Vemos cuestiones simplemente ahora que el banco ha crecido bastante, afortunadamente hay cambios, de estructura organizacional, entonces tenemos que preparar los sistemas, entonces estamos con capital humano también. Claro, Podemos claro. tener un proyecto de el cambio básico de en el móvil, ¿no? Sí. O ahora con el código para pagar con QR, ¿no? Entonces es Ujú, muy variado. ujú. Claro. Puede ser de Y software como obviamente, perdón que te humano. interrumpa, no hay un plazo fijo o un tiempo determinado que puedas decir, no, pues tal proyecto me va a llevar un mes, tal otro 3, o sea, debido a los alcances, Ujú, a la es correcto. variabilidad de los alcances de cada proyecto, ¿cierto? Sí, digo, la oficina de proyectos aquí en el banco tiene, 7 años, Ujú. estructurada. Es muy raro que una organización tenga éxito, que una oficina de proyectos tenga éxito en una organización, Ajá, porque sí. la oficina de proyectos es independiente. Entonces, generalmente cada área, por ejemplo, el área de calidad tiene a su ingeniero de mejora continua, ¿no? Y ese es el que se avienta Ujú, todos los proyectos. claro. O a lo mejor cada capital humano tiene al muchacho que hace los proyectos y solamente él se dedica, ¿no? Aquí en el banco no tenemos esa estructura centralizada de oficina de proyectos y nosotros
regimos esa parte. Entonces, entiendo. sí nos puede tocar de todo. Claro, claro. Ok, Fer. Vamos otra vez, digo, agradezco mucho estos antecedentes que nos sirven Ujú, para contextualizar lo que haces y todo esto. Ahora, la entrevista quiero llevarla hacia tu necesidad original por la cual tú nos mandaste llamar para poderte apoyar y ujú. hacer la intervención. Eh, ¿Tú comenzaste en el banco como project manager también? Sí, yo empecé como project manager del equipo de regulatorios Ok. y creo que no te contesté tu pregunta anterior, que sí tenemos unas fechas, ¿no? Y Ah, sí, podemos sí, sí. medir los Cierto, sí, se perdón. me fue. Ah, no, No, y también a mí. yo en la plática, pero ahorita que me dices, es muy difícil medir el tamaño de un proyecto y a eso iba con Mm, la estructura. ujú, Se ha tratado de estandarizar, pero no puedes medirlo, ujú, es muy difícil. Tienes que hacer paquetes de trabajo. Hay muchas metodologías que te piden, pero sí tenemos catalogados proyectos chicos, medianos, grandes, y sí, con eso es con lo que podemos hacer una planeación, pero ok, no es 100% certera. de Y acuerdo, siempre estamos cambiando, ¿no? de acuerdo, ok. Y esta Ujú. medición, esta clasificación que haces, tiene que ver, por supuesto, con el impacto en la organización, con el número de personas que intervienen y con el tiempo, desde luego, ¿no? Fíjate que el tamaño de un proyecto se hace un preanálisis. Tenemos analistas en la oficina de proyecto, también analistas de negocios que van acompañados siempre un analista de un Ujú, PM, ujú, pero el equipo de análisis, o sea, hay una chica que es par mía, que está a mi nivel, tiene el ujú, equipo de análisis. Entonces, nos apoya a dimensionar, hace un preanálisis, se mete a un comité de proyectos y ya, ahí se decide, ahí a nivel institucional se decide quiénes van primero, ¿no? ujú, Pero nosotros para medir el tamaño es en cuanto a esfuerzo, ok, cuánto le va a invertir la persona, ujú, ujú, en cuanto a nosotros ya damos una duración aproximada, pero es un ujú, esfuerzo. Damos una duración aproximada y bueno, aquí eso es la prelación o la priorización, o quién va primero y quién va después, se hace una ponderación de tiene un impacto económico regulatorio, ya nos multaron o pues una posible multa, de qué cantidad, y se toma a nivel negocio. Por ejemplo, si es algo que nos pide el SAT, pues tienes que meterlo, quita algo y ujú, mete ujú, esto, ¿no? O sea, claro, claro. y eso ya lo toman a otro nivel. Ujú. Y obviamente en el proceso puede haber elementos imprevistos que no habías considerado cuando se hizo el análisis, ¿no? Sí, Entonces, es a lo correcto. mejor tú vas avanzando, pero en ese inter cambiaron las regulaciones, el Es correcto. Banco de México tal cosa, el dólar, no sé, o sea, muchas Ujú. variables que tú no puedes considerar y que intervienen en el desarrollo del Es proyecto, correcto. ¿cierto? Ok, Es correcto. sí, dime. Por eso te digo que nuestro estándar nunca no tenemos una certeza del 100%. Como tú dices, hay muchas cosas que van evolucionando. Por ejemplo, simplemente ahora con el ChatGPT, ¿no? Claro, ujú, Nosotros no podemos usar ChatGPT, o sea, no, por claro, mucho que los chavos quieran usarlo para, no sé, es más, un simple Canvas, para hacer una presentación, no lo podemos usar porque hay una regulación de seguridad informática que nos claro, rigen a los bancos, que se llama PCI, esa sí es una norma. Entonces, tienes que cumplir la norma de Banxico, tienes que cumplir la norma internacional de seguridad informática, ujú, tienes que cumplir la norma internacional de Conducef. O sea, bueno, esa no es internacional, ¿no? Pero lo que te diga Conducef para el trato de los clientes. Entonces, son demasiadas variables, demasiadas instituciones claro, claro. que de un día a otro te lo cambian, ¿no? Porque Mm, por ejemplo, lo de seguridad informática es muy común que nos cambien ujú, con cada proyecto cosas, porque se van saliendo cosas nuevas que el banco tiene que proteger a los clientes, entonces eso nos atrasa. de acuerdo. Oye, Fer, y volviendo a tus inicios en tu carrera, en tu organización,
Tú me decías, digo, pregunté y me dijiste que tú iniciaste como project manager. Ajá, Em, ¿Qué fue? O sea, y has ido ascendiendo, o sea, has tenido una carrera ujú, bastante, yo creo que rápida, y has ido en sí. ascenso porque has cubierto Ujú. varios puestos. ¿Qué ha sido, qué herramientas, tanto profesionales como personales, te han ayudado para lograr este ascenso tan vertiginoso y tanto éxito como project manager? ¿Cuáles crees tú que hayan sido estas herramientas? Pues, digo, sí, yo entré como PM, de hecho, yo entré como proveedora de PM, a mí no me contrató el Okey. banco. Y a los 3 meses, afortunadamente, me ofrecieron quedarme ya de planta en el banco. Yo nunca bueno, sí había trabajado en una industria de software, Ajá. siempre en mi carrera previo, como dicen en el banco, en mis otras vidas, Ujú, había estado en la parte de la industria automotriz o en la industria metalmecánica y venía de una empresa tecnológica internacional. ujú. Pero creo que al final, sí, esas horas de vuelo estuvieron bien, el saber que había cosas afuera del banco, porque el banco es como muy empezó familiar y creció y creció, entonces la gente tiene 25, 27 años, que es lo que tiene el banco ahí. Okey. Entonces, Ujú, no se actualizan, esa es una, no, la habilidad de estarte actualizando, estar viendo, estar a la vanguardia en qué necesitas, qué está ahorita de moda, estarte certificando en esa parte, eso es súper importante. Algo que me como ayudó esta bas actualización constante, ¿no? O sí, preocupada por sí. tu educación profesional. Es correcto, esa Ujú, parte. ujú. Y cómo ir complementando tu carrera para Claro, conforme lo que vas viendo, ¿no? ya. Otra, porque yo no sé de software, yo no sé desarrollar. O sea, a mí sí alguien, si yo le digo a mi desarrollador, oye, ¿cuánto llevas de avance? Y él me dice el 50%, yo le creo, pero yo no voy a Claro. ir a ver sus ceros y sus unos, No. porque el producto final me lo va a dar dentro de 2 semanas, ¿no? Entonces eso Ajá, yo le ajá, creo. Que eso ajá. va ligado a otra habilidad, o sea, la habilidad que tú tienes de relacionarte con los demás, Mm, el networking que decimos, porque pero creo que va más allá del networking. entiendo. Necesitas tener esa habilidad de leer a las personas y empatizar con ellas y que te importe. Eh, en la posición de PM es muy difícil porque estás ahí atrás, ¿no? Mm, Entonces tú me diste un plan de trabajo, me vas a entregar el viernes y el cliente lo necesita el siguiente lunes y pues yo tengo que estar ahí atrás de ti, oye, sí lo vas a tener, oye, tienes un problema, tengo que estar resolviendo ujú, ese problema porque las personas están dedicadas a desarrollar, no pueden estar viendo si tienen que firmar, si tienen que pagar, o sea, ujú. tengo que conocer todos los procesos del banco que para quitar impedimentos. El éxito también de un PM es poder quitar impedimentos y saber resolver, eh, hacer las preguntas correctas y codearte, ¿no? Con Ujú, la gente ujú, correcta. ujú. Entonces, y también conforme vas teniendo proyectos exitosos, la gente te va buscando, ¿no? Y es tu Claro, credibilidad de PM. Entonces claro, dicen: "Ay, qué padre, vamos a trabajar otra vez juntos", en vez de decir: "Ay, voy a trabajar con este PM", ¿no? claro, claro. Ujú, ujú. Entonces sí, porque además el banco es chico, entonces si me bronqueo con alguien ahorita, me lo Todo el voy a mundo se entera. encontrar, porque es el único que le Claro, mete mano a ese claro, sistema y en algún claro, claro. momento vamos a seguir trabajando, ¿no? Entonces, no sé, como que no tener esa personalidad de lady y lord, ¿no? Que vemos en los Sí. videos de: "Ya llegué", y oye, ¿cómo se Lady te Oxo. ocurre, no? Sí, Sí. Lady Oxo y el Lord, Sí, o ajá, Lord, Oxo también, Audi. Audi. Sí, o sea, no Sí, puedes sí, llegar claro. así, ¿no? Entonces, y Y aparte, perdón, la interrupción, sí, de que el trabajo de un PM es mucho técnico, sí tiene una parte importante de relaciones interpersonales saludables sí, sí. para poder
llevar a buen puerto, como tú Ujú, dices, un proyecto. Entonces, no es nada más todo la parte de habilidades duras, sino estas es correcto, competencias blandas que te permiten interactuar positivamente con tus es clientes, correcto. ¿cierto? Ujú, Sí, y además que te voy a contestar otra pregunta que me decías, ¿qué carreras estudian? ujú, Mi equipo son algunos de software, son ok, ingenieros en sistemas, ujú, ujú, ingenieros industriales, ujú, tengo un licenciado en negocios internacionales, ujú, ujú, tengo un administrador de empresas, entonces no necesitas una carrera en necesitas una administración básica. O sea, si sí, sabes administrar tu día, y claro, sabes administrar tu vida, ya sí, o sea, claro. igual y no sabes qué quieres de tu vida, pero sabes Ujú, cómo ujú, administrarla. ujú. Con eso necesito, o sea, cualquier carrera te da ese tronco común de administración. Ok. ¿Cuánto tiempo te toma capacitar? Por ejemplo, me imagino que en tu equipo hay gente tanto de dentro del banco que ocupó y Sí, que lo moviste o lo transferiste hacia tu área y también me sí. imagino que has contratado gente nueva. ¿Qué Ujú. es las características, por ejemplo, de una persona que va entrando o de una persona que está allí en el banco? ¿Cuál es la diferencia en su curva de aprendizaje cuando los induces al puesto o los capacitas al puesto? Es la misma. Tengo 3 personas internas que nos Mm, las trajimos de otras áreas, de diferentes ujú, áreas. ujú, ujú. Tengo gente que me traje de la misma tecnología, de los mismos desarrolladores, que yo fui su PM y me lo traje y ahora soy su jefa. Ajá, ajá. Tengo alguien que se vino del área de auditoría también, que llevaba 10 años en auditoría, y tengo un chico que se vino de un área de seguimiento de crédito. Mm, Tengo otras personas externas también, ujú, y ujú. la curva de aprendizaje, ha sido la misma, Ok, porque tenemos que empezar de cero. Aunque hayas administrado proyectos, el banco es muy, muy particular. ujú. Entonces, es muy protocolario. Si vienes de fuera, el licenciado González y el Sí, contador, ¿no? Godínez. Ibargüengoitia. O sea, sí, es muy protocolario. Entonces, Ujú, dentro del onboarding que también ujú, creamos, ujú. em, hay una parte de protocolo y etiqueta, con la dirección, porque somos la única área que tenemos contacto con la dirección general, con el director del banco cada mes. Y tenemos proyectos muy importantes con directores muy importantes. Por ejemplo, el chico de auditoría que llevaba 10 años nunca había tenido contacto con su director. Ok, fíjate. Y lleva 10 años. Él empezó Ujú, en sucursal y lleva 10 mm, años en el banco y nunca había tenido contacto físico así de en una mesa o estar con tu director y todo esto, ¿no? Entonces, esa etiqueta Godín, que es muy protocolar, es saber a quién hablarle de usted, el de enseñarles las fotos de quiénes son, porque te los puedes encontrar en el elevador, porque es un banco chico, pues, es muy ujú, ujú. eso sí, pues, es chiquito, como de los grandes somos el chico, y dentro de los chicos somos el grande de los Ah, bancos, ok. ¿no? Ujú, Entonces, ujú, am, ese tipo de cosas se los tengo que enseñar. Hay muchas veces que ni siquiera lo vieron en casa, ¿no? Un correo electrónico de por ujú. favor, gracias, cómo saber redactar la ortografía, híjoles, son de ese tipo de skills se los tenemos que ir corrigiendo, además de enseñarles todo el proceso de cómo es administrar un proyecto, ¿no? De acuerdo. Que pudieras pensar que egresan de las universidades con todas esas habilidades y no lo es así. Y muchas veces No ya es así. egresaron desde hace muchos años y el Ujú. trabajo que han venido desempeñando no requiere de cuidar una redacción, de cuidar la ortografía, de cuidar cómo te diriges con los demás, ¿cierto? Y simplemente una llamada por teléfono. Las nuevas Claro, generaciones no utilizan teléfono, nosotros seguimos teniendo extensiones, porque no claro. podemos poner por seguridad
no claro. se pueden tomar muchas tecnologías por seguridad. No, Entonces, hombre, pues los no vas a chicos estar nuevos haciendo project manager con el WhatsApp, ¿verdad? los chicos nuevos me dicen: "Es que ya por la pandemia tenemos Teams, pero Ajá. antes no teníamos Teams". No, pues, no Mm, compartías la pantalla, ¿no? mm, Entonces, los chicos no qui las nuevas generaciones, yo le digo: "Es que háblale al licenciado, ya sabes, Ciro mm, Agoitia, y dile que necesitamos que nos dé esto". Ya le mandé Teams. No, o sea, no puedes mandar un ujú. Teams, tienes que Claro, dejarlo todo por correo. Le marcaste, no. Ya fuiste, no, o sea, y tenemos que modelar, o sea, tenemos que claro. ir y decirle: "Mira, así se hacen las Acompañarlos. cosas, así se ¿Cuándo usas negocia". un Teams? Eh, ¿Cuándo vas a buscar a la persona físicamente a no su lo lugar? saben ¿Cuándo identificar. mandas un correo? ¿Cuándo? O sea, eso es, y me Ujú. imagino que forma parte de tu proceso de onboarding. Sí, es correcto. Y Mm, y y hay veces que dejamos que haya consecuencia. O sí, sea, claro. sabemos si te a ver, es, tienes que ir, tienes que pedir, tienes que solicitar, y luego si lo vas a pedir por Teams, luego mandas un correo conforme lo tú en la llamada, conforme lo vimos en Teams, quedamos en esto. No lo mandan, se les regresa. Entonces Ujú, es que yo sí se lo pedí, ¿y dónde está? claro. ¿Dónde está la Ujú, evidencia, no? claro. Entonces, hay muchas veces que mi gerente y yo decimos: "Pues que truene", porque Ujú. solamente así y corremos los riesgos y vamos midiendo riesgos para que ellos Hay aprendan, ¿no? aprendizaje. Ujú, Claro, claro. Ok, Fer. Oye, entiendo entonces, concretamente, así como hablas de esta dificultad para desarrollar algunas competencias blandas, ujú. concretamente tú te acercaste a nosotros, bueno, porque nuestra relación laboral ya tiene antecedentes y ya Wellbeing ha Sí, formado parte de los proveedores de tu institución. Y en esta ocasión, tú quieres abordar específicamente una situación y una problemática, ujú, que al principio abrimos la entrevista con ello y hablabas de aprender a ver más allá de lo evidente. Ajá. correcto. Esto me suena a aquellas caricaturas de los Thundercats, ¿te acuerdas? Así Con la es. espada del augurio. No creo que todas las generaciones las hayan visto, pero No. es porque ya son viejitas. Pero ¿podrías contarnos un poco de dónde sale tu necesidad, de dónde detectas esto? Y Ujú. explicar un poquito más cuáles han sido las causas y las consecuencias de tu problemática, por favor. Tenemos en el equipo de las 7 personas, tenemos dos personas, Ujú, una que está a mi cargo, que es la que tiene mayor edad, se podría decir, ujú, y otra que está a cargo de mi gerente, que tiene menor edad, ujú, y ujú, son con las 2 con las que tenemos más tema en cuanto a identificar los siguientes pasos tú solo, a tener esa flexibilidad de salirse del guión, que un proyecto no tiene un guión, ujú, a identificar los riesgos, es importante como PM medir los riesgos, identificarlos y además, pues, crear soluciones, porque un equipo de trabajo de un proyecto te puede tener hasta 32 personas, ¿no? Y ujú. todas pueden tener interdependencia y tienes que tener diferentes canales de comunicación. Entiendo. Entonces, estas 2 personas quieren llevar paso a paso el entrenamiento que nosotros le dimos y no son capaces de salirse de ese guión. Entonces, por más que hemos tratado de reforzar el entrenamiento, de cambiar de liderazgos también, porque decíamos, bueno, a lo mejor soy yo, ahora sí que no eres tú, soy yo. Ujú, Cambiamos ujú, liderazgos, cambiamos de coaches, de ujú, mentores también. O sea, cambiamos de estilos de proyectos también, y no hemos visto, ahora sí que no somos nosotros, no es el proceso, es la forma que ya trae, que decimos nosotros en software, ya es el software de caja, ¿no?
Ajá. que es como cuando compras el Office, ¿no? Que ya sabes que Ujú, trae ujú, Word, PowerPoint y todos ellos, y que ya sabes que trae, pues, la barrita, ¿no? Ya no hay lugar a personalizar, ¿no? ujú, Ya es ujú, ese software de caja que no podemos cambiar, y ujú, esta sería como ya va más allá de mis habilidades de gerente y ujú, de PM, que fue lo que yo te comentaba. Ya no hay para dónde, y no creo ser la persona correcta, o sea, que les pueda dar esas habilidades, ya necesita ujú, alguien más de fuera, ujú, ¿no? ujú. Pero son esas 2 personas nada más. Ok, perfecto. Entonces, quiero ver si capté bien la idea. Este software que no han podido cambiar o desinstalar y volver a instalar, tiene que Ujú, ver básicamente con em, no buscar información, o sea, quedarse con la información de primera mano y ujú. no buscar más información para poder mejorar tu proceso de toma de decisiones. Ese sería como el primer punto. Si voy Sí, mal, y me no corriges. sí, además de eso, no no están asimilando la información, o sea, están siendo operativos. Ya. Y no, el PM no puede operar, no es así como que enciendo una máquina y hago Ujú, cinco ujú, mil piezas por hora. ujú, El PM tiene todos los días es diferente. Como ujú. un día, se cayó el sistema, como un día el usuario dijo: "Ay, ya vas a liberar, se me olvidó pedirte". Ah, Se me claro. olvidó que esto ya no es azul y ahora es verde, ¿no? O sea, son cosas que nunca sabes, no estás preparado para eso, y si no tienes esa flexibilidad mental de Mm, poder irte adaptando a esos ujú, cambios, ujú, no lo ujú. podemos hacer. De acuerdo, entiendo. Ok, entonces esta parte también tiene que ver como con la planeación propia, ¿no? De los Ujú, eventos, con esta organización personal que tú ya tienes. Hace rato mencionabas, esto tiene que ver ya como con una forma de vida, ¿no? Como tú estás ujú, organizado también en tu forma sí, de vivir, en tu día con día, y que eso ya forma parte de tu sistema de vida, ¿no es cierto? ujú. Sí, Ok, correcto. bueno, entonces, Fer, si me permites, te voy a presentar una propuesta Ujú, pues nosotros hemos trabajado y hemos diseñado aquí. Te la voy a presentar de dos maneras. Primero te voy a hacer un PowerPoint con ujú, ideas generales de lo que hemos diseñado para tu necesidad, para tu personal. Y ujú, después te enviaré un documento con la misma información, pero un poquito más detallado. Me gustaría que viéramos ambos documentos para que mis alumnos puedan apreciar cómo ujú, se puede presentar oficialmente a través de un documento de Word y cómo puedes hacer una presentación, en este caso a ti, que eres la gerente ejecutiva y desde ajá, luego a tu jefe inmediato o a otras personas que requieran o a ujú, tus peers, ¿no? Que les ujú, resulte más fácil, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla ujú, para que veas esta presentación que te hemos preparado y me vas interrumpiendo cualquier duda que tengas, lo vamos resolviendo, ¿ok? Este, mm, mm, ok, aquí está, estoy utilizando haciendo alusión a las caricaturas de los Thundercats, estoy ujú, poniendo como la imagen de Leono y la espada del augurio, que era la que le permitía ver más allá de lo evidente. ujú, Porque, bueno, en esta historia se trata de unos superhéroes que luchan contra no sé si te acuerdas, era una momia que tenía honra. muchos años, Munra Ujú, la inmortal, y que esta ujú, momia, su particularidad era que ella tenía todo el conocimiento del universo centralizado, o sea, Munra lo sabía absolutamente todo, ¿no? Que también esta es
me parece muy interesante la creación de ese personaje, pero bueno, ya en el curso iremos analizando la personalidad de cada uno. Mm, La modalidad que yo te voy a presentar, Fer, es una modalidad que tenemos aquí en Wellbeing, que es nuestra consultoría, que es a nivel microcurso. Ok, ¿qué es un microcurso? Ya en alguna ocasión te había hablado de que los microcursos son diseñados y pensados expresamente para equipos de trabajo que no tienen y no cuentan con el tiempo, con demasiado tiempo para poder actualizarse y para poder capacitarse. Entonces, lo que se hace en un microcurso es buscar conceptos pequeños, reforzados en poco tiempo, pero de manera constante. Entonces, este curso es muy cortito y pues va a tratar de abarcar lo más posible tus necesidades. Lo hemos pensado en 4 sesiones de 2 horas, una vez a la semana. Tú ya me habías otorgado la disponibilidad de tiempo de tu ujú, equipo, tratando de no interferir, obviamente, con sus trabajo ni con sus actividades familiares, ¿no? Para no estresarlos. En la sesión 1, yo quisiera presentar cómo mejorar la representación mental de un problema, ¿ok? Esto tiene que ver mucho más con aspectos prácticos que teóricos. Y en esta sesión pretendemos trabajar precisamente esta parte a través de los ejercicios de cómo tú mentalizas y visualizas un problema, porque de ahí parte muchas veces esta impulsividad por dar respuesta rápida a una ujú. información que aún no has sabido procesar adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa sesión la vamos a destinar a esta parte. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre la sesión 1, Fer? No, Ok, en la sesión 2, o sea, 8 días después, vamos a trabajar fases en el manejo de información, es decir, cómo supervisamos las soluciones que ya dimos y cómo damos este seguimiento a esas soluciones o esas decisiones que ya se tomaron, porque ujú, muchas veces en el proceso de toma de decisiones y de soluciones pensamos que todo está dicho y pensamos que ahí terminó, ¿no? Y nos quedamos con la inferencia, que es la sesión 3, de que yo creía que tú suponías que yo pues ya habíamos quedado, ujú, pero no, pero tú dijiste, pero resulta que a la mera hora pues tú dijiste que eras responsable, pero yo no. Y entonces se va perdiendo esta información y no estamos supervisando y buscando más allá de la información que se quedó. ¿Ok? ujú, Entonces se trabaja mucho esta parte de inferencia. Vamos a trabajar tanto en la sesión 2 como en la sesión 3, organización y administración de la información. Les vamos a poner un ejercicio que tiene que ver con un mapa en donde ellos tienen que ir siguiendo varias instrucciones que vienen muy bien delimitadas y las restricciones son el tiempo y hay un resultado final. Es como si tuvieran un proyecto, por decir, van a salir de viaje, ellos tienen que estar en el aeropuerto a tales horas, pero resulta de que antes de ir al aeropuerto tienen que hacer varias tareas, se les deja un mapeo, un mapa para que ellos vayan ubicando y resulta que a la mera hora puede haber variables que intervienen en el aeropuerto. Por ejemplo, pues de repente, pues tu vuelo no va a salir del Aeropuerto Internacional de México, sino que va a salir del Felipe Ángeles y entonces tienes que considerar más horas de traslado, o ujú, sea, como cuestiones no planeadas dentro de algo que tú ya planeaste, ¿no? ujú. Cuestiones Oye, imprevistas. en esta dinámica pudiéramos, digo, algo que pasa muy seguido es, para este proyecto, porque Ujú. entró algo urgente, pásale este, digo, así de ya no te vas a ir a Felipe Ángeles, se va a ir tu compañero de junto y a ti te toca este. Ah, sí. ¿Pudiera haber algo así?
Claro que sí. Fíjate que pensé, hay un ejercicio una dinámica que hacemos Mm, en donde se cambia la estafeta, ¿no? Y cambias de ujú, sí, roles. Podemos hacer eso, incluirlo aquí en este mapeo que te hablo y ajá, podemos decir, ¿sabes qué? Aquí te acaba de ay, llegar un telegrama donde dice que tu abuelita acaba de ser internada y le tienes que hablar a alguien y entonces le cedes la estafeta al otro que siga haciendo tus tareas y sí, además claro, se presente en el Felipe Ángeles a las 5 de la tarde o algo así, ¿no? Hay sí, otra sí, sí, dinámica que no sé si la conozcas o la hayamos hecho juntas en alguna ocasión o en alguno de los otros cursos que tú has estado como participante. Es una mm, historia, es a través de la metodología del storytelling y tú vas escribiendo una historia y luego cambias ujú, y se la pasas al otro sí, compañero. eso Y el también, otro compañero tiene que continuar y luego cambias y se la tiene que regresar al primero. ujú, Y ahí se tiene que crear la historia. Todas ujú, estas actividades, Fer, porque te vuelvo a insistir, vamos a ser muy poco teóricas, prácticamente son dos ujú, horas de ejercicios y ejercicios y ejercicios. ujú, Este, todo esto al final del día genera mucho estrés. Ujú. sí, Y pensamos que era muy importante meter una última sesión de cierre para trabajar sobre toda esta parte del manejo del estrés y la frustración. ujú, No sí, claro, siempre, cuando tú, y me imagino por todo lo que me platicas, no siempre los project managers cuentan con el reconocimiento del correcto, éxito de la labor cumplida. ujú, Ajá. Entonces se les atribuye el éxito pues al que está responsable del proyecto, ¿no? Al o director al de tal director, ujú, departamento, exacto, pero es muy poco, o sea, quiero decir concretamente, la labor del project manager puede resultar mm, tremendamente estresante y tremendamente frustrante si no hay una dosis de autorregulación emocional que te ayude a aprender a estar satisfecho contigo mismo de de tu trabajo, sin ujú, necesidad de tener reconocimiento de terceras personas. sí, Entonces, claro, cerraremos la sesión 4 con la gestión, con una cuestión de gestión y manejo de la frustración y hacer un poquito como de alto en el camino para revisar cómo están mis niveles de frustración y si mis niveles de tolerancia a la frustración son bajos, o sea, mi tolerancia a la frustración es muy ujú, alta y yo suelo frustrarme mucho, ¿cómo puedo hacer y cómo eso está repercutiendo en mis relaciones con los demás, en mi percepción del problema? Porque ujú, la emoción influye y afecta muchísimo en la percepción que se tenga del problema y en el sí, momento en que yo estoy entrevistando a mi cliente. Entonces, cerraremos con eso. Vamos a requerir, como esto va a ser muy dinámico, vamos a requerir de reforzamientos positivos, dijera Pavlov, ujú, ¿no? Con sus ejercicios de ujú, aquel perrito que babeaba de y la daba campana, de ajá, la campanita, exactamente, y ujú, vamos a requerir de material didáctico, pero especialmente de premios, ¿no? El que ujú, termine primero, el que haga la planeación primero, el que llegue aquí, el que haga la representación mental. Por ejemplo, en la parte de representación mental damos instrucciones en donde ellos no pueden tomar notas ujú, y se dice, por ejemplo, una representación mental es, fulanito sale de su casa, camina 2 cuadras al norte, 3 al oeste, 4 al oeste, bla, 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 y ujú, vas diciendo en dónde se encuentra ahorita. Y ellos tienen que contestar en dónde, ¿no? Y el primero que conteste, pues le damos la ujú, paletota, ¿no? O le damos ujú, lo que sea, ¿no? ajá, Esta es mucho trabajar esta parte de reforzamiento y al final seguir. O sea, ¿qué pasa si no hubiéramos nosotros decidido reforzar nada? ¿Qué pasa si no hubiera premios ni primera ni el ganador? ¿Qué pasa? No, no pasa nada. En realidad, pues claro, no debería pasar nada, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, bueno, esto a nivel microcurso, como lo manejamos en Wellbeing,
Por primera vez estoy contenta porque lo vamos a hacer presencial. Las otras Sí, veces habían sido los microcursos que les hemos impartido, habían sí, sí, sido sí. virtuales, ¿no? Y bueno, pues ahora lo vamos a hacer de esta forma. El objetivo general lo redactamos tratando precisamente de cubrir todas tus necesidades. Está un poco largo, pero voy a tratar de que cubra todo. Los participantes aprenderán las herramientas para desarrollar el pensamiento complejo. El pensamiento complejo, Fer, como tú bien sabes, forma parte de la metodología ágil. De Ujú, hecho, la metodología ágil se deriva y sale de esta estructura de pensamiento complejo, ¿no? Que a veces ni siquiera quisiera mencionarlo porque hay una tendencia a asociar la palabra ujú, complejo con difícil, pero ujú, es todo lo contrario, ¿no? El pensamiento complejo lo que te ayuda es a desmenuzar la información, ajá, o sea, hacer un todo en partes y tratar de estimular el pensamiento inductivo y deductivo de manera que tú tengas la capacidad de desmenuzar un todo en partes y volver a armar el rompecabezas para llegar a la situación de origen, que creo mucho que lo hacen los ujú. proyectos. O sea, esta parte en razonamiento inductivo y deductivo es Ujú, inconsciente, o sea, no te das cuenta cuando lo estás sí, haciendo, pero tiene que ser una herramienta fundamental de todo proyecto. ¿De acuerdo? Y ujú, todos los ejercicios están enfocados a deducir e inducir, deducir e inducir, ¿de acuerdo? Este pensamiento complejo nos facilita el proceso de entender los fenómenos que están por debajo de la información que te llega a través de tus sentidos, ¿no? Y comprender el trasfondo de las situaciones antes de tomar una decisión. Abordaremos por qué se da la impulsividad en el momento de querer dar una respuesta o una solución a un problema, ¿no? Y que esa impulsividad, a mayor impulsividad, ujú. mayor posibilidad de cometer errores. Sí, claro. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es, aquí presento brevemente para ti, para tu jefe, tus jefes, tus peers, qué significa ver más allá de lo evidente, mucho más allá de lo que es una caricatura como tal. Básicamente tiene que ver con entender los fenómenos que existen por debajo de la información y que llegan a través de nuestros sentidos, entendiendo el trasfondo de las situaciones y no conformarse con la información que te llega de primera mano. Hablaremos Ujú, de información de primera mano e información de segunda y sobre todo la responsabilidad que tienes tú de investigar. El pensamiento complejo ujú, es el pensamiento investigador. Y entiendo muy bien por qué estas generaciones y por qué mucha gente no traemos este chip mental de investigación porque no nos lo fomentan, ¿no? O sea, ujú. es muy rara las personas que se deciden a hacer investigación cuando terminan sus carreras o hacer una tesis, por ejemplo, en donde tú tengas que hacer una hipótesis, un planteamiento, comprobar, refutar, o sea, es muy raro el pensamiento investigador en nuestro sistema educativo ha crecido paulatinamente, bueno, más bien yo diría agigantadamente. ¿Cuáles son los impedimentos para que nosotros no podamos ver más allá de lo evidente? Hay algo que se usa mucho y sobre todo a raíz de el uso de redes sociales y de nuestros buscadores en Internet y demás, que se llama economía cognitiva. Y la economía cognitiva lo que hace es tratar de reducir, o sea, procesar la información de la manera más rápida y concreta Ujú, simplificando las respuestas y sus planteamientos. O sea, es como la economía cognitiva es, a ver, Fer, ¿te gusta el curso sí o no? Solamente contesta sí o no. Ah, y tú dices, espérame, sí me gustó, pero tengo más dudas. Ok, no, aquí es sí o no, o no, no. Entonces, mm, la economía cognitiva no te permite de repente buscar mucho. ¿Por qué? Pues porque existe la presión de dar una respuesta, están tus ujú, jefes que te están diciendo, es que ya, tus clientes que te están exigiendo cerrar tu mesa o cerrar tu proyecto.
porque tienen que entregar tal cosa, porque se tienen que banque, y Ujú. entonces tú tienes que hacer todo rápido por el estrés, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con eso. O ¿Cuál al es? revés, perdón que te No, di- interrumpa, digo, lo anterior, regresándome a mi problema de causa raíz, nosotros Mm, tenemos al revés. O sea, si yo les pregunto a estas personas: "Oye, ¿esto entra o no en el alcance?", porque nosotros como ajá, PMs vemos si sí entra o no entra. Y es una respuesta de sí o no. ¿Es entra o no entra? Y ujú, no, lo que pasa es que fíjate que fulano de tal me dijo que en el momento en el que el sistema, mm, ajá, ajá, mm, ¿es un sí o es un no? O sea, ujú. mm, que dices, aquí estamos al revés, ¿no? O sea, aquí ¿Sabes por qué? economiza, Sí, porque entiendo. no saben. No, sí hay economía cognitiva, por supuesto, exactamente porque, como tú bien dices, no cuenta con toda la información y tiene miedo de dar una respuesta, porque Ujú, también la falta de seguridad en ti mismo te hace que reduzcas y economices tus recursos cognitivos. La falta de seguridad en ti mismo, decir, chin, si le digo que sí, ahora sí que todo lo que diga será usado en mi contra, ¿no? Y si le digo que ujú, no, ujú. necesito un abogado o tengo que hablarle a mi abogado. Sí, es como esta Sí, parte claro. de miedo y de falta de seguridad para responder. Mm, Sí, también. sí, Entonces venden las piñas, pero bueno, ay, ya. sí. Me desahogué. Ah, no, pues esto es bien catártico. ¿Tú vas a estar en el curso? Sí, sí. Ok, eso es muy padre porque obviamente vas a poder también ver más allá de lo evidente con cada uno Ujú, de ellos, ¿no? Ujú. ujú, Aquí te pongo una diferencia entre precisamente el pensamiento complejo y crítico. Esto vuelvo a repetirte para que tu jefe directo, que seguramente sí, buscará una ujú, presentación del curso, entienda cuál es la diferencia. No existen como tal diferencia entre crítico y complejo. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es un tipo de pensamiento complejo. Ujú. ujú, Entonces, ¿por qué? Pues porque desarrollas otro tipo de habilidades con el crítico, ordenamiento de información, comprensión, deducción, inducción, categorización. O sea, son muchos procesos mentales de los cuales sí hacemos a veces de manera consciente. Categorización de información, ujú, establecimiento de prioridades, establecimiento de lo urgente con lo importante, emisión de juicios de valor, ¿no? Esto sí, esto no, esto vale o ujú, no vale, cuánto vale esto, cuánto vale no, esto es bueno o esto es malo. O sea, eso se da ujú, en el pensamiento crítico. Y en el complejo, lo que pasa es que intenta buscar, dice aquí, otras alternativas más complejas frente a planteamientos. ¿Por qué? Porque el pensamiento complejo implica la reflexión detenida de la información recibida. O sea, yo ujú, no puedo emitir un juicio de valor si no he ujú, analizado con profundidad y debidamente la información que tú me estás dando. Ujú. Entonces, esto es prioritario dentro del pensamiento complejo. Y bueno, cerraremos nuestro curso con dos frases que van a estar muy presentes dentro de todo el desarrollo. Primero, considerar que para poder ver más allá de lo evidente hay que tener más intención que intuición. Porque si tú te dejas guiar por la intuición, no podrás ver más allá de lo evidente. ujú. Simplemente Sí, será un feeling, ajá, que no estoy diciendo que sea malo. El feeling es muy importante también, pero la intención de ver más allá de lo evidente tiene que ver con la búsqueda exhaustiva de la información que necesitas para poder tomar una decisión. Porque para ver lo evidente, primero se debe ver lo no tan evidente. Ujú. ujú. Y esta Fíjate sería, que sí, sí, digo, a mí me gusta mucho, sí cubre las necesidades y fíjate que algo muy complejo como PM es que al final tú no tomas las decisiones, claro, que eso no les queda muy claro a muchos, porque en este afán que tú dices de resolver, porque somos generaciones que estamos acostumbrados a dar resultados, ¿no?
mm, y que te ujú. midan con un resultado de positivo, negativo, exitoso, verde, rojo, ¿no? Sí, Si avanza, no avanza, estoy atrasado. Entonces, como PM no tomas la decisión. Entonces, ujú, que aquí es la parte de, pues, si fuera yo ujú, diría sí, ujú, ujú, vamos con esta situación cuando hay un problema. Pero ujú, tú como PM tienes que irte más con la intención es, tengo A, si tienes A, te pasa X, Y, mm, tienes la ujú, opción B, si mm, corres ujú, el riesgo, pasa esto, y tienes la ujú. opción C, que pasa esto. Mi Mi recomendación, recomendación. te Ujú. vaya por la B, ¿no? Claro, claro. Pero los tienes que dejar y tienes que dar todos los datos, ¿no? Claro, claro. Sí, por supuesto. Es que mm, entiendo lo que me dices perfectamente. No tomas decisiones ni tienes Sí, injerencia no, directa es sobre el rumbo correcto, del proyecto, o sea, sobre es la correcto. decisión de proyecto de hacerlo sí o no, de esto sí o no. No, no, Ujú, tus decisiones como project manager no están directamente vinculadas con el proyecto como tal, pero todo el tiempo como project manager estás tomando decisiones. ¿Sí? así es, Simplemente el decidir mandar un correo en lugar de ir a buscar a tu cliente, así el es. ¿cómo se llama? Levantar el teléfono y llamar, ya son Ujú, decisiones. Ujú. Entonces, sí, por supuesto, acuérdate que en el proceso de toma de decisiones existen varias alternativas. Uno es dar simplemente tu opinión de algo y eso ya forma parte del proceso de toma de ujú, decisión. ujú, Otro, hacer una recomendación de algo, que no es lo mismo opinar que recomendar. Ujú, correcto. ¿sale? La opinión, pues ahora sí que como el de la pizza, ¿no? Como nadie te preguntó, ¿no? Ujú, Y la ujú, recomendación sí ya es de alguien que está involucrado en el proceso, que conoce y que tiene experiencia y entonces por eso recomienda. ujú, Entonces, sí es muy importante el proceso, entiendo lo que me dices y todo el tiempo lo estamos haciendo, todo el día. Y ujú, hay ujú, que ser consciente para dejar de ser impulsivos y autorregular esta impulsividad que a veces nos ujú. va a tomar decisiones no tan correctas, ¿no? Ujú. Sí, correcto. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la presentación que yo hago, que se las expongo a tu jefe, que de hecho ya lo Ujú, hicimos, ujú, y a tus peers, esos nos faltan, pero bueno, en el momento en que quieran, yo te hago llegar la presentación y lo podemos hacer. Y bueno, quiero mostrarte también este documento que tú ya conoces, que ya te lo hice llegar y que pues forma parte también de un documento que ya tenemos, es este es documento, es en Word, ujú, en donde viene lo mismo, o sea, como que la presentación en PowerPoint la hago para hacer una presentación general ante las diferentes ujú, instancias o gerencias, y este documento es el que yo te mando, donde ya vamos afinando justamente el diseño, ¿no? Por ejemplo, esto va a ser en modalidad presencial bajo la metodología de microaprendizaje empresarial, es el ciclo de cursos de microaprendizaje que tenemos aquí en Wellbeing correspondientes a otoño 2023. El curso lo sugerimos, ¿te acuerdas? A 10 horas al principio y sí, luego lo redujimos a 8. ujú, Hicimos ese ajuste con las 4 sesiones que mostré. Aquí todavía no habíamos dialogado, pero la fecha de inicio y término, pero en el PowerPoint que te mostré ya están las fechas que tú me ujú, proporcionaste. Esto también tú me lo proporcionaste, será de 4 a 6. Aquí estamos las instructoras. Y bueno, aquí te hablo un poquito de lo que te hago un resumen a modo de justificación de por qué estamos trabajando en esto y te hablo un poquito de la economía cognitiva, que ya te lo dije, ujú, y también te presento qué es la metodología, en qué consiste la metodología del microaprendizaje. En Wellbeing Education apoyamos la capacitación accountable a través de la metodología de microaprendizaje, en qué consiste en proveer de contenidos cortos y en pequeñas cantidades
pero de manera constante, y con ujú, actividades lúdicas. Es bien importante que el microaprendizaje sea mucho más práctico que teórico. Ujú. ujú, Precisamente porque necesitamos que rápido lo pongan en práctica y que se queden con eso para empezarlo a implementar de ya, ¿no? Y ujú, que facilite la aplicabilidad directa. Por tal motivo hemos diseñado nuestro microcurso Cómo ver más allá de lo evidente, que así se llama, dirigido a las personas interesadas en desarrollar la habilidad del pensamiento complejo que favorezca la búsqueda exhaustiva de información antes de tomar una decisión y sobre todo lo que permite diferenciar lo prioritario de lo relevante. Aquí te vuelvo a ujú, poner el objetivo general, los temas que sugerimos. Normalmente lo hacemos de manera general. Aquí te hablo de lo que necesitamos de material didáctico. Se me ujú, olvidó incluir los dulces y las paletitas y los chocolates. Y ujú, aquí las semblanzas de las instructoras que estaremos participando en tu microcurso. ujú, Bajo la metodología que mis alumnos requieren, Fer, ellos necesitarían, para poder seguir los ujú, pasos de la metodología, necesitarían realizar una o dos entrevistas con tu personal para ujú, poder, antes de presentar el diseño, platicar, por ejemplo, con uno de tus project managers y diseñar ujú, unas 3, 4, 5 preguntas en donde podamos reforzar lo que tú nos estás diciendo. En este caso, no tuvimos el tiempo, porque ya vamos a arrancar, no tuvimos el tiempo ujú, para seguir la metodología, pero a ti te realicé una entrevista bien exhaustiva y también la ujú. realicé con tu jefe directo. Así es de que Sí, esto viene sustentando todo el diseño que te estamos presentando. ¿De acuerdo? ujú. ¿Ok? Sí, fíjate que, bueno, no sé, digo, si quieres lo platicamos más en corto. Me gustaría ver si se pudiera platicar con mi peer analista, Ujú, ujú. que digo, bueno, digo, ya sé que estamos en corto, Sí. o sea, ya es muy corto, pero a lo mejor ella también para incluir ese perfil, no sé qué tan cortos de tiempos estemos. Si tú quieres que mañana nos reunamos con ella y tengamos una entrevista por Mm, Teams, con todo gusto estoy disponible en la mañana. En la ujú. tarde no me es posible. Puedo mañana en la mañana, en cualquier ratito que tengan, como lo hicimos con tu jefe, lo podemos Sí, hacer sí, también sí. Teams. En la mañana o el jueves también tengo disponibilidad todo el día, me parece, el jueves, mañana y tarde. Sí, yo creo que Nada. yo te mando Teams porque ella no va a estar mañana, pero sí para que esté el jueves. Ajá, mira, déjame darte, ya nada más para que tengas claridad el jueves, ahorita te digo, entonces mañana ella no puede, ¿verdad? No, ella no va a estar Ok, mañana. el jueves no tengo problema en la mañana a partir de las 10, 11 de la mañana en adelante y también puedo en la tarde. O sea, el jueves tengo disponible mañana y tarde, Ujú, considerando que será una presentación muy breve, como se la hicimos a ujú, tu jefe, porque ujú, sé que están bien ocupados, ujú, de unos, ¿qué será? 30 minutos, cuando mucho, y que ella tenga dudas sí, sí, sí. y las podamos aclarar y como tú bien dices, nos pueda servir tal vez para hacer algunos ajustes en Ujú, nuestro programa, ¿no? Se ujú, vale eso, o sea, y de hecho lo he hecho, a veces tú diseñas algo y de ujú, repente surgen algunas cosas, comentarios y demás, sí, y pues haces los ajustes que se necesiten para que el grupo quede lo mejor formado posible. Ujú. ujú. Sí, Bueno, claro, sí, yo yo claro que sí. te yo te yo ya te aviso por Sí, Teams, por por supuesto. WhatsApp. Sí, claro que sí, estamos en contacto. Y bueno, Fer, pues yo, como siempre, yo bien agradecida que hayas pensado en Wellbeing para Mm, poderte apoyar con esto. Me gusta mucho la dinámica que tienes en tus equipos, la dinámica que hay en tu gerencia, en tu departamento. ujú, Yo siempre me siento muy, muy congratulada de trabajar nuevamente para tu institución.
Y bueno, pues es una relación que tenemos ya de tiempo y que pues espero que siga prolongándose en el tiempo también mucho más. Sí, claro que sí, no, hombre. Nosotros felices de trabajar con ustedes. Muchas gracias, Fer, te agradezco mucho y te agradezco más el que hayas accedido a tener esta entrevista para mis alumnos que están ya por realizar intervenciones educativas. Muchas gracias, No, Fer, que nada. De descanses y buenas nada. noches. Bye bye. Gracias, bye.